Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al Rincón de la Hechicera. Mi nombre es Angie Saiz. Los invito a que se suscriban al canal. Debajo del video les aparecen mis redes sociales. Métanse desde ahí, los llevo a Facebook, el Rincón de la Hechicera. Ahí respondo todas las dudas que tengan acerca de todo lo que hago a distancia. Limpias, sanaciones, divorcios energéticos, rituales de cumpleaños, lecturas de runas, de Ogam, de tarot, de vidas pasadas. Si quieren tener contacto con alguien que ya murió, lo hacemos por medio de una lectura de tarot. Hago muchas cosas. Escríbanme en mi página y ahí les doy los precios para que puedan agendar su cita. Gracias por compartir los videos, por los likes, por las muestras de cariño, por dejarme abajo sus comentarios. Y ya saben que subo videos miércoles, jueves y domingos. Hoy les voy a platicar acerca de la energía del tarot, que también ya he hecho muchos videos acerca de eso, pero les voy a volver a aclarar, ahora sí que de todas las dudas que me han mandado y que me han preguntado, ¿para qué les sirve una lectura de tarot? Hay veces que me dicen, híjoles, me encantaría hacerme una lectura de tarot, pero la verdad no me gusta que me digan nada, no me quiero sugestionar y no quiero andar ahí como pensando que algo malo me va a pasar. En la forma que yo lo leo, es muy importante siempre saber el pasado, porque es un pasado que no tienen resuelto. Entonces yo les digo de la parte del pasado, ¿qué está pasando? ¿Qué traen ahí desde hace tiempo? ¿Qué necesitan hacer? ¿Por qué tienen que cerrar esos ciclos para que ustedes se muevan y puedan avanzar? Vemos también la parte del presente, qué está pasando en este momento. Y el futuro va a depender de lo que sanen del pasado, de lo que hagan en el presente, y de ahí va a depender lo que venga para ustedes. Muchas veces me dicen, a mí no me importa saber el pasado porque eso ya pasó. Ya pasó cuando es algo que está resuelto. Porque puede pasar en el tiempo, pero en la energía, en el corazón, se queda estancado. Entonces, ese pasado es un presente que está fresco. Es como si fuera una herida que nada más le pusieron un curita y dijeron, ahí vámonos. Las heridas hay que sanarlas, esas heridas se tienen que cerrar para que nosotros tengamos una energía nueva y diferente. Tenemos que sanar huellas de abandono, cuando rompemos una relación, si tuvimos alguna pérdida, si a lo mejor tomamos una decisión que no fue la correcta, si a lo mejor actuamos de alguna forma en algún momento y nos sentimos culpables, si a lo mejor no tuvimos buena relación con nuestros padres o con nuestros hermanos, o no fuimos buenos padres, o tuvimos alguna decisión a lo mejor que perjudicó a nuestra familia cuando nosotros éramos jóvenes. Todas esas cosas, aunque ya hayan pasado y uno diga, ay, es que eso lo hice cuando yo tenía 19 o cuando yo tenía 15 o 22 y ya tengo 50 o 60 o 70, no importa. No importa a lo mejor porque uno ya como persona mayor dice, bueno, pues ya lo pasó, ya lo pasé, ya lo dejé atrás. No, hay que sanarlo. Porque todo ese tipo de energía, recuerden que todas las emociones cuando se bloquean se convierten en enfermedades, en malestares, en dolores. Si nosotros no sanamos esa parte del pasado y vamos acomodando toda nuestra vida energéticamente y emocionalmente, nos vamos a enfermar. Y si ya tenemos alguna enfermedad, con eso que no trabajemos, esa enfermedad va a ser cada vez más fuerte. Sin que sea nada de gravedad, algunas cosas, bueno, pueden ser que sí, pero a veces puede ser que no sea de gravedad, pero eso se puede convertir de repente como en algún problema. Entonces es muy importante ponerle atención a todo lo que tenemos que hacer del pasado. Si tenemos huellas de abandono, si tenemos algo que trabajar con papá o con mamá, tenemos que hacerlo porque nos va a ayudar también en nuestras relaciones de pareja. Cuando nosotros vamos sanando esas huellas de abandono, vamos teniendo relaciones que no son tormentosas, ya si alguien se va de nuestra vida no nos causa tanto dolor, ya entendemos que las personas tienen un ciclo de estar en nuestra vida y nosotros en las de ellas, y si se van, bueno, es porque ya se tenían que ir, no nos aferramos a relaciones tormentosas o no nos aferramos a personas porque nos quieran o sentir que nos quieren y que van a ser las únicas personas que a lo mejor nos dicen como yo, nadie te va a querer, y uno se lo cree y dice, no, pues si él me dice que nadie me va a querer igual, entonces no va a haber nadie en el mundo que me quiera, no lo puedo dejar, no lo puedo soltar, no me atrevo a estar solo, no puedo hacer cosas diferentes, o a lo mejor me faltó el reconocimiento de mi papá o de mi mamá y necesito que me estén reconociendo las cosas todo el tiempo. Entonces es muy importante saber qué trae cada uno del pasado para que las cosas se empiecen a mover. Y algo también que les he dicho hace mucho tiempo, para una lectura de tarot yo no les pido ni nombre, ni fecha de nacimiento, ni signo del zodiaco porque no se necesita. Entonces no les den esos datos a las personas porque no las necesitan. Un buen tarotista, nada más hablando, por ejemplo, yo que las hago por teléfono, yo sin preguntarles nada, les voy diciendo todo lo que está pasando. Les digo fechas, les digo muchas cosas, o sea, como partes a lo mejor del cuerpo que traen ahí bloqueadas, de cosas que pasaron en algún momento, que necesitan trabajar y que necesitan mover esa energía.
Entonces es muy importante saber qué está pasando. La lectura de tarot es el mapa de su vida. No les va a salir nada extraño así, que digan, no, es que abre un portal y desde ahí las cosas me van a mover y me va a ir mal. No, no, no. El tarot es el mapa de su vida. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en algún momento? ¿Qué traen ahí guardado? ¿Qué traen estancado? ¿A qué le deben de poner atención? Si toman esa decisión, ¿qué es lo que viene? ¿Qué es lo que va a pasar si ustedes cambian de trabajo, si se cambian de casa? Si es un buen momento a lo mejor para concluir la relación, para iniciar una relación, para tener un bebé, para tener una cirugía. El tarot ayuda muchísimo porque les va a ayudar a abrir los caminos, a entender los mensajes de sus guías, pero para que también ustedes pongan, ahora sí que se encuentren en su lugar en el mundo y pongan atención en lo que es importante en este momento. Hay muchas personas en este momento que están perdidos, que no saben para dónde hacerse, no saben qué más hacer, piensan a lo mejor que la vida se les está viniendo encima, o porque tuvieron una pérdida, una ruptura, los corrieron del trabajo, la economía no va bien. Y la lectura de tarot les ayuda como a volver a empoderarse y volver a entender qué van a hacer, cómo lo van a hacer, cómo lo van a solucionar. Entonces es muy importante siempre una lectura de tarot. No tiene que ver nada con ninguna religión. Como les digo, es el mapa de su vida. No se va a mover nada que ustedes no muevan. Algunas personas dicen, es que después de una lectura de tarot se movieron muchas cosas. Claro que se mueven muchas cosas, porque si ustedes son conscientes de que traen una pérdida no resuelta, un duelo no resuelto, traen una huella de abandono, tuvieron algo en algún momento que no lo sanaron y lo hacen consciente, entonces van a decir, ok, entonces esto lo voy a trabajar, esto lo voy a sanar, esto que no terminé, pues lo voy a terminar. A eso que tenía yo a lo mejor lo tenía como en stand-by, bueno, pues le voy a poner un poco de atención. A esa parte del cuerpo que a lo mejor no le había puesto atención, porque voy a hacer unos análisis y ahora ya sé que tengo tal cosa. Esta cosa que estaba aquí pendiente, pues ahora la voy a concluir. Y ustedes mismos van haciendo que la energía vaya fluyendo, no porque las cartas lo hayan movido, sino porque ustedes al hacerlo consciente lo van trabajando. Entonces es muy importante, como les digo, saber qué está pasando con su vida. Y me preguntan también, ¿cada cuándo se pueden leer las cartas? Hay personas que se las leen cada mes para ver cómo viene todo el mes. Hay personas que se las leen cada semana, cada 15 días, cada 2 meses, cada 3 meses. Depende de cada persona. Hay personas, por ejemplo, que les digo pasado, presente, futuro, me preguntan todo lo que quieren. Y a lo mejor a la siguiente semana no va a ser pasado, presente, futuro, sino que traen una lista de todas las preguntas que quieren. Nos dedicamos solamente a las preguntas. Hay quien a lo mejor dice, oye, yo quiero tener contacto con alguien que ya murió o con 2 personas más que ya murieron. Hacemos la lectura para contactar y canalizar esas energías. En una lectura se puede preguntar por todo lo que ustedes quieran. Pero aquí lo importante es que las preguntas que ustedes hagan sean preguntas que les ayuden a sanar, a transformar, a poner cada cosa en su lugar y encontrar su lugar en la vida para que se abran los caminos y puedan lograr lo que su corazón anhela. Entonces, escríbanme a mi página para que puedan agendar su cita y puedan tener un proyecto de vida en este momento, los caminos se abran y que tengan esas ganas de vivir y de disfrutar la vida. Espero que estén teniendo un gran día, tarde, noche, dependiendo del momento que ven este video. Ya saben que siempre les mando un beso con mucho cariño.